Muy buenos días a todos. Es un gusto verlos este domingo. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana para estudiar su palabra. Y en esta ocasión no vamos a ver nuestras Biblias en Génesis. Como muchos me conocen, aprovecho los tiempos de festividad para hacer pausas a las series y predicar conforme a la ocasión. Y como todos sabemos, pues las fechas decembrinas, conocido como Navidad, está ya a la puerta en esta semana. Y bueno, para nosotros tiene un propósito mayor, mucho más glorioso, y es el nacimiento de Jesucristo. Que históricamente no es la fecha que nació Cristo, pero es la oportunidad que tomamos para recordar que el Salvador vino al mundo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 1. Esta mañana el título del sermón es Dios con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 1. Y vamos a estar dando lectura en esta mañana de los versículos 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Y dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen, hasta el día que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre y Dios bendito, Dios de nuestra salvación, a ti damos toda gloria y honra, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, lo enviaste a nacer como uno de nosotros, la preciosa obra donde tú mismo te encarnaste, te hiciste hombre, te desarrollaste de bebé a niño, luego a hombre, cumpliste la justicia en nuestro lugar y moriste y tomaste nuestro castigo en la cruz en nuestro lugar. ¿Por qué no darte gloria y honra? La gran, maravillosa obra que has realizado en tu Hijo Jesucristo y que ahora es aplicada a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo, el Consolador, sea con cada uno de nosotros en nuestras mentes y podamos reflexionar en esta verdad. Sea toda gloria y honra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay una pregunta interesante que le hice a mis estudiantes de apologética en la semana, una que puede responderse fácilmente y que al mismo tiempo conlleva mucha verdad de la mano. La pregunta que les hice para considerar y para reflexionar fue: ¿por qué vino Jesús al mundo? En primer lugar, podemos decir que no vino al mundo, y eso es que no vino a satisfacer las falsas esperanzas de los judíos. Es decir, Él no vino a establecer un reino físico literal aquí en la tierra, quitar al César y tomar su lugar y conquistar todas las ciudades del mundo. No, Él no vino a hacer eso. No vino tampoco a liberar a los judíos de los opresores romanos. Él pudo mandar legiones de ángeles y liberarlos. Él tenía un ejército en el cielo, pero no. Entonces, ¿por qué vino Jesús al mundo? Muchos inmediatamente del pasaje, es lo primero que escuchamos, la primera respuesta que dan, y dicen que vino a salvar a los pecadores. Somos pecadores en necesidad de un Salvador. Es una verdad con bastante profundidad. Pero también vino a libertar a los cautivos. Estábamos cautivos al pecado y a la voluntad de Satanás, cautivos a la mentira. Por otro lado, Él vino a redimirnos. Había un precio que se tenía que pagar, y Él vino a este mundo para pagar el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Pudiéramos citar Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos. Muchas razones que podemos dar para contestar esta pregunta. Y yo creo que hay una declaración más trascendental que abarca todo, aunque no más importante, pero sí una que nos deja reflexionando. Y son las mismas palabras de Jesús ante Poncio Pilato. Este es un diálogo interesante, si lo analizan con cuidado. Es Jesús siendo juzgado por un gobernante de la tierra. En Juan capítulo 18, versículo 37, Jesús le responde a Pilato: para esto yo he nacido. Observen lo que dice: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, dice, escucha mi voz. También podemos decir que Jesús vino al mundo para cumplir con el pacto de gracia establecido con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Podemos tomar varios sermones y considerar y meditar para responder esta pregunta tan importante, tan trascendental. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y como podemos ver, saldrán muchas respuestas que pudiéramos considerar. El nacimiento de Dios, el Hijo, en forma humana, tiene muchas connotaciones y todas ellas nos revelan una parte importante del perfecto plan de Dios para formar un pueblo para sí mismo, regalarles vida eterna para que le alaben y glorifiquen su santo nombre por siempre y para siempre. Nuestro enfoque de este pasaje será solamente en el versículo 23. La profecía del profeta Isaías en Isaías 7:14. Y este pasaje nos revela algo acerca de ese plan. Este pasaje nos enseña dos realidades importantes que califican a Jesús como nuestro Salvador. Dos verdades esenciales para calificarlo como el gran y único Salvador. Y ese será el enfoque de esta mañana. Tenemos la milagrosa naturaleza de su concepción, la gloriosa identidad de esta persona y nuestra respuesta al Salvador. Versículo 18 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. El nacimiento virginal es una de las doctrinas reveladas más claras en las Escrituras. Sin embargo, también es una controversial porque es algo tan único, tan sorprendente, que simplemente no puede concebirse por la mente humana. Así que no nos concentraremos en el hecho de que fue así. El hecho ya está delante de nosotros en el texto. Dios obró de esta manera. Pero más bien el significado del nacimiento virginal. ¿Por qué es importante que naciera de una virgen? ¿No podía ser un nacimiento normal y dejar que José la tomara por mujer? ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero, lo más importante. El nacimiento virginal enaltece la humanidad sin pecado de nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender que hay ciertas implicaciones morales, legales y espirituales de la procreación humana. Esto es una concepción natural que involucra un padre y una madre. Y una de las implicaciones de esta reproducción humana natural es que la contaminación y la culpa del pecado de Adán son transmitidas a cada nuevo miembro de la raza humana. En otras palabras, el ser humano es una máquina generadora de pecadores. La procreación natural nos pone bajo culpa legal del pecado de Adán, según nos dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. El pecado original de Adán es imputado a todos los descendientes de Adán, es decir, la culpa del pecado. Adán, como nuestro representante, pecó por todos nosotros y en él, como su descendencia, todos pecamos. Él actuó como representante legal de toda la humanidad por la voluntad de Dios. Así que cuando él pecó, todos pecamos y todos caímos bajo condenación. Pero también se nos transmite una naturaleza corrupta por medio de la reproducción humana natural, estando muertos espiritualmente y con una inclinación al pecado. Cada nuevo ser, sin importar lo que pudieras hacer, cada nuevo ser tendrá esta inclinación al pecado. Se transmite la depravidad del hombre, que es la que corrompe toda nuestra naturaleza. Nosotros somos pecadores por
naturaleza. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es por naturaleza corrupta y depravada en el hombre. Y esta naturaleza pecaminosa la tenemos de nuestro padre Adán. Lo que es de la carne, carne es, dice Juan 3:6. Así que nacemos por medios naturales de procreación. Entendemos que tenemos tanto una naturaleza corrupta que se inclina al pecado, pero también cargamos con la culpa legal imputada a nosotros por medio de los actos de nuestro representante Adán. Y por lo tanto, el ser humano es incapaz de hacer lo bueno, es incapaz de hacer lo justo, de buscar a Dios, de entender las cosas de Dios, y es incapaz naturalmente de cualquier forma de salvación por obras. Entendiendo esto, podemos entender la necesidad del nacimiento virginal y lo maravilloso y esencial que es para nuestra salvación. Porque el nacimiento virginal pone a nuestro Señor fuera de la categoría de la procreación natural. Es una excepción, algo aparte, un milagro de Dios. Dios está operando fuera de las leyes naturales para que una virgen concibiera por medio del Espíritu Santo. Ahora, esto lanza una objeción y algo que tenemos que lidiar. Si no nació por métodos naturales, la pregunta es, ¿el bebé es humano? Muchos llegan a la conclusión que no, que es algo más que un ser humano. Y por eso tenemos que mencionar que Jesús es verdaderamente humano. Él toma la naturaleza humana de la esencia y de la humanidad de su madre María. En Génesis 3:15 se nos dice que el Mesías nacería de la simiente de la mujer, no del hombre. MacArthur dice, técnicamente la semilla de la mujer le pertenece al hombre, pero la impregnación de María por el Espíritu Santo es el único caso en la historia en el que una mujer tuvo una semilla dentro de ella que no se originó de un hombre. Entonces tenemos la total ausencia del factor masculino que pone a Cristo fuera de esa conexión por la cual la depravación y la culpa son transmitidas. Así que, ¿cuál es la relación entre Adán y Cristo según las Escrituras? Por nacer de una madre humana, Cristo es verdaderamente un ser humano de la raza de Adán, un verdadero descendiente de Abraham y de David tal como fue profetizado en las Escrituras. Pero por el hecho de que su humanidad no fue por medio de la procreación natural, su naturaleza no está ligada a la corrupción moral ni a la culpa adámica. Entonces su relación es más bien por una continuidad y discontinuidad. Una continuidad de la humanidad y una discontinuidad del pecado. Él se hizo un humano, un hombre, pero sin pecado. Y lo que podemos observar de esto, su relación es más bien un paralelo a Adán. Según los propósitos de Dios, Cristo es paralelo a Adán, como el segundo y el último Adán. Entonces podemos ver que hay dos grandes representantes de la humanidad. Están los representados por Adán y están los que son representados por Cristo. Tenemos dos cabezas federales. Cristo es el nuevo Adán, la nueva cabeza, el nuevo representante de la nueva humanidad. En la representación de Adán, todos son culpables y están bajo condenación y bajo pecado. Pero en la representación del nuevo Adán, es decir, Cristo, todos son declarados justos, perdonados, regenerados y están ahora bajo la gracia de Dios. Y este paralelo lo tenemos en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que podemos ver claramente que el nacimiento virginal enaltece la naturaleza humana y sin pecado de nuestro Señor Jesús. Y esto es precisamente esencial para calificarlo como nuestro Salvador. Lo primero que Jesús debe de ser para poder salvar a su pueblo es convertirse en un hombre. Él debe ser completamente un ser humano en todo sentido y esencia. ¿Y por qué? Porque un solo hombre puede calificar como representante de otros hombres. Un hombre pecó y un hombre es el que debe pagar. Tiene que ser tanto humano como lo fue Adán y como lo somos tú y yo. Si Adán nos representó para condenación, un hombre debe representarnos para salvación. Pero debe de ser sin pecado. Debe tener un cuerpo humano, una mente humana, emociones humanas, limitaciones humanas. Hebreos 2:17 nos dice,
Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Y cómo Dios logra esto tan extraordinario? Versículo 23 nos lo dice. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero no solo debe de ser un hombre para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Como he dicho, también debe de ser un hombre sin pecado. ¿Y por qué? Porque como representante de un pueblo pecador, él debe de ser capaz de proveer la justicia perfecta que nosotros no tenemos. Así como la culpa de Adán es imputada a nosotros, necesitamos que una justicia perfecta se nos sea imputada a nosotros. Porque sin justicia imputada a nosotros, no hay salvación. Él debe de ser capaz de proveer una justicia perfecta para poder restituirnos en el favor de Dios. Pero aún más, Él debe sufrir también como nuestro sustituto la penalidad que merecíamos por nuestros pecados. ¿Cómo puede morir un hombre por otro si un hombre no puede pagar por su propia cuenta primero? Es como un deudor queriéndole prestar dinero a otro deudor para pagar su deuda. Alguien así no pudiera salvarnos, porque tendría que pagar primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, como lo hacían imperfectamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento por medio de los sacrificios. Pero ningún hombre puede pagar por sus propios pecados. Así que este Salvador tendría que ser un hombre sin la naturaleza pecaminosa y sin pecado. Y Dios resuelve estos dos dilemas así. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces el nacimiento virginal enaltece la humanidad, la santidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, el nacimiento virginal enaltece el carácter sobrenatural del Evangelio bíblico. Ahora en el versículo 20 nos dice, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. En la gran sabiduría perfecta de Dios, Cristo es concebido de una manera milagrosa y sobrenatural por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Verán, la doctrina del nacimiento virginal ha estado siempre bajo ataque. Aún a veces de aquellos que dicen ser cristianos evangélicos tienen ideas raras y mal concebidas sobre el nacimiento virginal del Salvador. Nadie puede negar el nacimiento virginal, al menos no por una razón bíblica. Pero cuando esta doctrina es rechazada, mayormente es debido a que la gente es escéptica o no entiende el hecho de que es algo supernatural. El argumento más común es que es físicamente imposible y es ridículo aceptar un concepto como el nacimiento virginal. En esta época de descubrimiento científico es simplemente un concepto ridículo, es una de las cosas en las que los ateos se burlan de nosotros. No puede ser esto aceptado como verdad porque es algo que físicamente, científicamente no puede ser así. Estos incrédulos no pueden aceptar el hecho de que una mujer tenga un hijo por medios fuera de la forma natural, pero sí pueden creer que una sola célula pudo reproducirse solo sin necesidad de que algo agregara más información hasta el punto de generar humanos. Es considerado como algo sobrenatural al punto de ser imposible. Y esa es la mayor razón en la cual rechazan el nacimiento virginal. Y si nosotros por un momento aceptamos este argumento como legítimo, todo nos dejaría en el espectro completo de la verdad cristiana. ¿Qué es lo que queda de la gloria del Evangelio de Jesucristo? Si rechazamos por esa razón el nacimiento virginal, entonces debemos rechazar con ella muchas otras cosas. Es completamente absurdo. Tendríamos que rechazar la naturaleza santa sin pecado de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no hay ni salvación ni esperanza para nadie. Porque es imposible tener una vida perfecta sin pecado, sin la perspectiva del nacimiento virginal como hemos observado. Aún más, tendríamos que negar la divinidad del Señor Jesucristo, los milagros del Señor Jesucristo, debemos negar todo aspecto crucial de quién es Cristo, debemos negar la segunda venida de Cristo, todas estas cosas que son sobrenaturales. También de hecho, toda la obra regeneradora es una obra sobrenatural de Dios en el hombre y sin ello no hay esperanza. Pero también tendría que ser rechazada bajo este argumento. La santificación del creyente, la resurrección de los muertos. La Biblia misma es sobrenatural.
escrita alrededor de 3.500 años por más de 40 autores distintos de distintas culturas y estatus social, en 3 distintos continentes, en 3 lenguajes distintos. Pero bendito Dios, que para Dios no hay imposibles. Gloria a Dios, que lo que se propone, Él lo hace. Y Él obra milagrosamente. En corto, la gloria completa del Evangelio de Cristo es sobrenatural. Y Dios puede obrar de manera sobrenatural porque Él es el creador y Él es el sustentador soberano sobre todo el universo. Y aquí lo tenemos en este Evangelio, en Mateo 1. En las primeras páginas del Nuevo Testamento, una indicación inicial de la naturaleza de todo lo demás que le seguiría. Nos indica esa característica particular del Evangelio bíblico. Es decir, que es un mensaje divino y supernatural que no pudo ser concebido por mentes humanas. Y este mensaje sobrenatural del Evangelio proclama un Salvador sobrenatural con una salvación sobrenatural. Y la pregunta es, ¿puedes aceptar esto? ¿Lo crees? ¿Crees en realidad que Dios obra de forma sobrenatural? ¿Lo hace constantemente a través de la salvación y constantemente en nuestras vidas, transformándonos? Este Evangelio no puede ser concebido en términos de que los hombres piensen o hagan, mientras Dios se sienta pasivamente en su trono para ver qué es lo que los hombres harán con este mensaje. No, este es un mensaje de iniciativa divina. Es Dios entrando a la misma creación que Él hizo. Es Dios obrando en poder, haciendo lo sobrenatural y lo imposible para salvar a su pueblo. Porque Él no solo hará lo que se ha propuesto, sino que cumplirá también todo lo que ha prometido y tiene poder para hacerlo suceder. Es nuestra esperanza, Él va a cumplir sus promesas. ¿Lo pueden ver? Este Evangelio no tiene nada que ver con la habilidad humana o con los esfuerzos humanos. No es un evangelio que se obtiene o se gana de Dios por los esfuerzos naturales o la determinación del propio poder de voluntad. No es un evangelio de sentimientos divinos o deseos divinos. Este es un evangelio de poder divino en el cual Dios obra y toma la iniciativa y Dios salva a los pecadores. Y este nacimiento virginal es la declaración inicial de Dios, de toda la gloria del Evangelio. Y todo esto era sobrenatural, que incluso fue piedra de tropiezo para María. En Lucas 1:34, cuando el ángel Gabriel le anuncia que le nacería un hijo, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Ella pensaba, esto es imposible. ¿Cómo va a sucederme esto? Y en el versículo 35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de María? En fe, ella dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el carácter sobrenatural del Evangelio. Es un Evangelio supernatural, tan así que si la expansión del mensaje del Evangelio dependiera del hombre, jamás hubiera salido de las paredes de Roma. Es un mensaje divino, sustentado por el poder divino, y que genera que un impotente pecador, una obra poderosa de salvación por medio del Espíritu Santo. ¿Alguna vez lo has considerado de esta manera? Lo sobrenatural de la salvación, el poder de la salvación en tu vida, el poder de la regeneración, el poder de la santificación, Dios obrando por medio del Espíritu Santo para hacernos santos. Una salvación que trae un nuevo nacimiento, que genera en ti una nueva naturaleza, que cambia tu corazón de piedra por uno de carne, receptor a la palabra viva de Dios, y también que te da el poder para vivir en esta nueva vida. Una salvación que te hace enteramente una nueva creación en Cristo Jesús. Alabado sea el Dios de lo imposible y que tiene poder para salvar aún al más débil y vil pecador. Y puede que creas que has comprendido el Evangelio en su totalidad. Y déjame decirte, si tú crees esto, demuestra que realmente no has comenzado a entender lo alto, lo ancho y lo profundo del mensaje glorioso del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es tan conocible, pero tan incomprensible. ¿Cómo pudiéramos comprender
tan grande amor mostrado en la cruz. Es decir, es fácil entender por qué Dios odia a los pecadores, pero siempre nos tenemos que preguntar, ¿por qué nos amó a nosotros? ¿Por qué nos amó a nosotros? En la cruz de Cristo, donde la gloria de Dios resplandece con toda intensidad, es algo que ni aún en la eternidad podremos totalmente de absorber y comprender. Siempre vamos a estar maravillados de la obra de Dios en la cruz. Pero la salvación viene por el creer, viene por la fe. Y si tú no has creído en el Evangelio, sigue el ejemplo de María. Haz la oración de María, tu oración. Ven a Cristo hoy y dile, Señor, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios no te pide que hagas. Él simplemente te llama a creer y a confiar en su Hijo para hacer en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y déjame decirte que es un evangelio supernatural. También da esperanza para cualquier persona. Como es un evangelio sobrenatural, da esperanza a cualquier persona. Por más imposible que pudiera parecer tu caso, por más maldad que pudieras haber considerado que hay en tu corazón, para Dios no hay imposibles. Él va a salvar a cualquier pecador. Él es un Dios poderoso para salvar incluso al más vil de los pecadores. Es un Dios poderoso para salvar. Pero ahora, ¿quién es este niño que nacerá de esta virgen? ¿Cuál es la identidad de esta persona? Y esa es la segunda verdad importante que obtenemos del texto. Versículo 20 nos dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sus sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 23 nos dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y esto nos apunta a la identidad del ser que nacería de esta Virgen. Y nos dice que Él es Dios. Él es Yahweh, Jehová. La plenitud del Creador en un bebé. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, nos dice Colosenses 1:15. Él es el Dios eterno en la persona del Hijo, tomando sobre sí una naturaleza humana. Dice nuestro texto que Él es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y eso lo podemos ver de las siguientes tres maneras. En primer lugar, durante su ministerio terrenal, Dios estaba con nosotros físicamente presente. Primera de Juan 1:1 nos dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Este era Dios en persona. Se le podía tocar, se le podía mirar, oír en una lengua humana sin estruendos y el temor de ser consumidos, como lo vemos en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí. Dios con nosotros físicamente. Y si hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos visto su poder, hubiéramos oído sus palabras y lo hubiéramos podido tocar. Y un día podremos, cuando estemos con Él en gloria. Esa es nuestra gran esperanza. Un día tú y yo disfrutaremos de ese mismo privilegio de poder tocarlo, escucharlo y mirar al Dios de gloria en forma humana en la persona de Jesucristo. Pero por ahora, Él está sentado a la derecha de su Padre en la gloria del cielo. Y aún Jesús sigue siendo Dios encarnado, Dios en forma humana. Él tomó sobre sí la naturaleza humana y lo tomó con una unión eterna. Su cuerpo y alma ahora están unidos eternamente a la naturaleza divina. Y cuando Jesús ascendió al cielo, algo nuevo llegó al cielo que no había existido ahí antes. Regresó con su nuevo cuerpo humano glorificado y una nueva alma glorificada en unión con su naturaleza divina. Nunca más para ser separado, y cuando regrese a esta tierra, Él regresará con ese mismo cuerpo y nosotros le veremos con nuestros propios ojos. Todo ojo le verá. Y como dice Juan, 1 de Juan 3:2, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y nos da razón. ¿Por qué? Porque lo veremos como Él es. Nuestros ojos le verán.
nosotros estaremos con Dios y Dios estará con nosotros en una presencia tangible y visible. En segundo lugar, Él es Dios con nosotros en la comunión de los sufrimientos de esta vida. Verán, cuando nuestro Señor Jesús asumió la naturaleza humana, lo asumió con una condición débil y de sufrimiento, cargando los resultados del pecado en el hombre y en el mundo, aunque sin pecado. Tenemos ese lenguaje inusual de Romanos 8:3, donde leemos que Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. No solo en la carne, pero en la semejanza de la carne pecaminosa, aunque sin pecado. En los días de su humillación, Él tomó nuestra culpa en la condición más vil y despreciable. Él sufrió mucho de lo que nosotros sufrimos y fue tentado tal como nosotros somos tentados. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, y nos repite, pero sin pecado. No solo tenía nuestras debilidades, pero fue tentado como nosotros. Él simpatiza con nosotros en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en nuestras debilidades y en los sufrimientos que nosotros pasamos en esta vida. Porque Él es Dios con nosotros. Dios es con nosotros físicamente, Dios es con nosotros en nuestros sufrimientos cotidianos, pero lo más grande de esto, en tercer lugar, Él es Dios con nosotros en la cruz. Él estuvo bajo maldición, bajo todo el peso de la ira del Padre que nosotros merecíamos. Como nuestro representante, Él está unido a su pueblo y nuestra culpa y nuestra maldición cayeron sobre Él, imputados por Dios mismo sobre Él. Él voluntariamente soportó el castigo de Dios en nuestro lugar, el castigo que nosotros merecíamos, para que todo aquel que confía en Él no tenga que sufrir más ese castigo. Nos ha salvado de la ira de Dios. Nuestras almas jamás conocerán los horrores del infierno, ni tampoco conocerán el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo en la cruz. Porque Jesús, Dios con nosotros, estuvo bajo la maldición y ha sido abandonado en nuestro lugar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3, versículos 13. Cristo salva a su pueblo de sus pecados y nos salva por estar con nosotros. Verán, para que Cristo pueda salvar a su pueblo de sus pecados, no solo es necesario que Él sea un ser humano en toda su esencia y sin pecado, también Él debe de ser Dios en toda su esencia. Él debe de ser Dios. ¿Y por qué debe de ser Dios? Bueno, hay tres observaciones. Para poder salvar, el Salvador debe poder ofrecer un sacrificio de valor suficiente para poder pagar completamente los pecados a un Dios infinito. Ningún ser humano, ninguna criatura creada puede valer lo suficiente para pagar tan grande ofensa. Es más, ni aún sacrificando todos los animales en existencia de la creación se pudiera lograr algo así. Ni aún si Dios creara otro Adán y a un hombre que no esté bajo la corrupción del Adán original y que fuera sin pecado, ni aún alguien así pudiera hacer eso. Cuando mucho este nuevo Adán, sin pecado, pudiera pagar por los pecados de un solo hombre. Esto de hecho nos abre los ojos a la herejía de los que dicen que Jesús era un Dios, con D minúscula, o un hombre común y corriente. Alguien así no fuera lo suficiente para ser el Salvador del mundo. ¿Cómo pudiera pagar por los pecados de todo el pueblo, de todo su pueblo? Debe de ser alguien de valor equitativamente infinito al de Dios. El sacrificio de ningún hombre, ni el ángel de más alto rango, ni un Dios con D minúscula pueden pagar el pecado que nosotros hemos cometido contra Dios. Y aquí una ilustración. Si alguien escupiera en la cara a tu perro, y tú amas mucho a tu perro, considerando qué tan valioso es ese perro para ti, esa mascota, tal vez pudiera ser digno de algún castigo menor. Pero ¿y si alguien le escupiera la cara a tu madre?
¿Qué tanto valor tiene ella para ti? ¿Cuál de los dos merecería mayor castigo? Y obviamente podemos razonar tu madre, porque ella debe de ser de mayor valor y estima que tu perro. Y mi obligación de tratarla con honor y respeto es mucho mayor, muchísimo mayor que tratar con honor y respeto a una mascota. ¿Y quién sería la persona a quien se le deba el máximo honor? Es Dios. Solo Dios es de valor infinito, quien es eterno, omnipotente, soberano Rey del universo. Él es digno de todo honor, de toda gloria, toda adoración y respeto y obediencia al punto más alto que cualquier criatura pueda llegar. Y aún así nos quedamos cortos. Él es quien sostiene la vida. El aire que respiramos, Él lo creó. Si nuestro corazón no late, es porque Él lo mantiene latiendo, es porque Él lo permite. Es digno de total obediencia, respeto, honor, adoración, admiración. Un solo pecado ante un Dios así demanda un pago infinito y equitativo de valor para decir que realmente hubo justicia en el pago del crimen. La paga del pecado es la muerte. La paga del un pecado es la muerte. Entonces solo Dios puede pagar por los muchos incontables pecados de un solo hombre, mucho más de todo su pueblo. Como podemos observar, en el nacimiento virginal por medio del Espíritu Santo, un hombre sin pecado, unido a la divinidad infinita de Dios el Hijo, este es Cristo hombre, es el perfecto y único Salvador, suficiente para pagar por los pecados de su pueblo. Y su nombre, dice el versículo 21, es Jesús. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Solo Jesús es el mediador. Ese es Jesús. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El valor infinito de la persona de Cristo es suficiente para pagar por la multitud de pecados de su pueblo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Hechos 20:28 que hemos sido comprados por la misma sangre de Dios. Y porque Él es Dios, ni tus pecados, ni mis pecados, no importa qué tan malvados y oscuros pudieran ser, todos los pecados del mundo a través de toda la historia de la humanidad jamás pudieran exceder los méritos y valor de la sangre pura y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente Jesús es el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Él debe de ser Dios porque Él debe poder cambiar nuestro corazón. No solo para remover la culpa del pecado, pero como segunda observación, también debe poder librarnos del poder del pecado. Como dice, no solo vino a salvar a su pueblo en sus pecados, pero de sus pecados. Salvarlos de sus pecados. Y solo Dios tiene el poder para hacer eso. Solo Dios puede tomar el corazón de piedra y darte un corazón vivo de carne que responda a su palabra. Porque somos hechos por Dios mismo. Solo Él puede obrar en el alma de una persona. Y solo Él tiene poder para darle vida a un alma muerta en sus delitos y pecados. Solo Dios puede realizar una obra tan magnífica. El milagro de la regeneración. Solo Dios puede hacer una obra así en el corazón del hombre. Y por último, como tercera observación, de por qué Él debe de ser Dios, también Él debe de mantenernos en esta nueva vida. No solo debe de ser un suficiente Salvador, Él debe de ser un Salvador todopoderoso, capaz de sostenernos hasta el final. Porque nosotros mismos no pudiéramos sostenernos. Él no solamente nos salva, Él nos va a mantener en esa salvación. Entonces podemos observar que para que Cristo pueda salvar a su pueblo de sus pecados, Él debe de ser un hombre, Él debe de ser sin pecado y Él debe de ser Dios mismo. Y lo más asombroso de todo esto, Él debe de ser todo esto, Dios, hombre, sin pecado, en una sola persona, en la persona de Jesucristo, Dios con nosotros. Enteramente en naturaleza humana y completamente en naturaleza divina, para poder ser el mediador entre Dios y los hombres, un nuevo ser, una nueva persona, Cristo, el Dios hombre. ¿Y cómo pudo ser esto? ¿Cómo Dios obró esto? En la infinita y perfecta sabiduría de Dios nos dice el versículo 23,
He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Podremos maravillarnos y contemplar por toda la eternidad la persona de Jesús. Y aún regresar a este punto de la historia y volver a maravillarnos del grandioso milagro del nacimiento del Mesías prometido en Edén y darle gloria al Salvador. Solo podemos decir lo que el apóstol Pablo ya dijo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Qué maravillosa verdad es esta, que el Rey del universo, santo, justo, perfecto, el omnipotente creador y sustentador del cosmos, descendiera y se humillara hasta lo sumo, y viniera a este mundo lleno de pecado, y nacer como un bebé en un cuerpo mortal, débil, frágil, inútil, dependiente de otros, en un apestoso establo de animales. De vivir una vida de pobreza y sufrimiento, ganándose su pan diario por medio de la carpintería, que murió en su plena juventud y fuerza por rebeldes pecadores merecedores del infierno como nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo te afecta este glorioso mensaje del Evangelio de la Gracia? ¿Te hace postrarte en tierra para adorar y glorificar a Dios? ¿Cuál sería una respuesta apropiada a este gran anuncio? En primer lugar, vemos una respuesta en las acciones de José. Versículo 24. Cuando José se despertó del sueño, cuando le revelaron la identidad de esta persona, Dios con nosotros hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso tal como le dijeron que debía llamarse, y le puso por nombre Jesús. Él creyó el mensaje. Verán, José responde al maravilloso anuncio del Salvador en obediencia. Dios demanda obediencia y es digno de que le obedezcamos. Y José hizo tal como Dios le ordenó que debía hacer. Entonces, una respuesta es de someternos a Dios, de obedecerle a Él. Pero otra respuesta apropiada sería adoración y regocijo. María respondió en Lucas capítulo 1 y dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Después vemos otra respuesta igual en Zacarías, el padre de Juan Bautista, y dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado. Fíjense lo que está diciendo. El mismo Dios de Israel nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. También tenemos la gloria in excelsis Deo de los ángeles, que fue escuchado por los pastores, y que de hecho ayer lo escuchamos en el canto de los jóvenes y en la recitación de los niños. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. La respuesta de los mismos pastores cuando regresaron de ver al niño, cuando vieron al niño, creyeron y lo vieron en el pesebre. Dice, ¿cómo regresaron? Glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y no olvidemos la reacción de Simeón cuando tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y lo mismo podemos ver en Hechos, y lo mismo podemos ver a través de la historia de la iglesia. De gozo en gozo, alabando y glorificando a Dios el Señor, porque Dios mismo ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Él está cumpliendo otra profecía más cuando dice: yo mismo vendré y lo salvaré. Dios con nosotros. Y esa debe ser la respuesta a un mensaje así, en adoración y glorificación, glorificar a Dios.
Y en cualquier lugar donde vemos este evangelio, donde este evangelio es abrazado y creído desde el corazón, hay alabanza y gloria a Dios por Jesucristo. Incluso sabemos, y nos dicen las Escrituras, que hay regocijo y alabanza en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Ha producido el evangelio algo de esto en ti? Que terminas con un gran regocijo de la maravilla de la obra de Dios por tan maravillosa verdad, y aún tus alabanzas, por más fuerte que cantes, por más que sientas que quieres adorar a Dios, no son suficientes para glorificar el nombre de Cristo por todo lo que ha hecho en ti, por todo lo que hará, por todo lo que hace en nosotros. No es su nacimiento virginal, su persona sin pecado, lo que Él ha hecho por pecadores en la cruz, lo suficiente para que tu corazón proclame el Evangelio y le dé gloria y alabanza y magnifique su nombre. Solo Cristo es suficiente y Él es el único Salvador. Solo en Jesús hay salvación. Solo Él, solo Cristo es el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, y que también es Dios por nosotros, y es digno de toda alabanza, gloria, honra, poder, dominio y autoridad. Él es digno de todo esto, porque Él es Dios con nosotros. A Dios sea la gloria en Cristo Jesús, por siempre y siempre. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, ¿cómo no alabarte y darte gloria? Tú eres digno de recibirla. Tú eres el único Dios salvador, tú eres el único poderoso para salvar, el único Dios verdadero. ¿Cómo no alabarte y darte gloria, postrarnos en tierra y adorarte? No podemos ni contemplar cómo será cuando estemos contigo en gloria. Toda la eternidad alabándote y dándote gloria. Y aquí es más que un pequeño ensayo de lo que haremos en la eternidad. Y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta obra tan milagrosa, por esta obra tan maravillosa, que tú te placiste en tomar a tu sierva María, una virgen, concebir por medio del Espíritu Santo un Hijo, sin pecado, uniendo la total humanidad y la total divinidad de Dios el Hijo en una sola persona, algo que es maravilloso. Y adoramos a nuestro Señor y Rey Jesucristo y le damos gloria y honra. Él es nuestro Rey, Él es Dios soberano. A Él nos postramos y adoramos y le rendimos toda adoración a tu Hijo Jesucristo. Su obra fue, no podemos ni expresarlo en palabras, fue maravillosa, fue gloriosa. Todas las manifestaciones de quién eres tú mostrados en la cruz, tu amor, tu justicia, tu bondad, tu vida, mostrados en la cruz. La obra de Cristo en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y ascensión. Solo Jesús, solo Cristo es nuestro Dios y Salvador, y solo Él es suficiente, y te damos gracias por eso. Gracias porque nos has mostrado esta grandiosa verdad. Gracias porque has mandado a tu Hijo, y gracias porque has obrado en nosotros esta salvación y continúas obrando en cada uno de nosotros. Yo te pido que tú des salvación a esta iglesia, que traigas nuevas personas, haya nueva salvación en nuestros medios, y que cada uno de nosotros que hemos recibido esta preciosa salvación continúes obrando en cada uno de nosotros en tu iglesia. Nos sigas perfeccionando la imagen de tu glorioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén.